Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy en una migajita de pan, que es una migajita de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, vamos a estudiar la búsqueda de la libertad de nuestros hijos. Eso lo vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Vamos a leer primeramente la palabra. Y así dice la palabra de Dios. El aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido al acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y encierra tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún más otras vasijas. Y él le dijo: No hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vamos a estudiar de acuerdo a ese relato. Primeramente observamos que el siervo era conocido por el profeta Eliseo. Lo demuestra la expresión de la viuda cuando dice: Tu siervo, mi marido. O sea que era un hijo de Dios, estudioso de la palabra, seguidor de Eliseo. Este siervo al morir dejó endeudada a su familia. Era tan grande la deuda que no tenía cómo pagar su mujer y sus hijos. ¿Qué le quedó a la familia? No había otra solución que la viuda entregara al acreedor 2 de sus hijos. Sale en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, que dice así la palabra: Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. La palabra siervo que utiliza la Biblia es la palabra hebrea ebed, que significa esclavo. Como hijos de Dios o seguidores de Cristo, llamados cristianos, no debemos endeudarnos. Tenemos que pagar nuestras deudas para que al morir no le dejemos a nuestros hijos o a nuestras mujeres como varones, no dejemos a nuestras mujeres y nuestros hijos deuda. Y si somos mujeres, pilares del hogar, que no tenemos esposo, tampoco no nos endeudemos para que no le dejemos a nuestros hijos cuando nos vayamos de este mundo deudas. Nosotros sabemos que la Biblia nos revela la parte material y el espiritual. Anteriormente tocamos lo que nos enseña la palabra de Dios en lo material, de no dejarnos endeudar y no dejarnos al morir dejarle deudas a nuestros hijos. Ahora hablemos de la deuda espiritual. Jesús la menciona en el relato de los 2 deudores, que sale en Mateo capítulo 18, versículo 25, que dice así: A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Si miramos lo mismo que estaba viviendo la viuda. La palabra deuda es la palabra griega ofeiletes, que significa pecador transgresor. O sea que Jesús estaba hablando de la deuda de pecados que debía el siervo al rey, que este rey simboliza a Dios. Dice la palabra que iba a vender a su mujer y sus hijos para hacerlos esclavos. Es de esa misma deuda que se relata que debía el esposo de la viuda, que sus hijos serían esclavos también. ¿Será que nosotros cuando fallecemos podemos endeudar a nuestros hijos con pecado? ¿Cómo los endeudamos? En la manera que les enseñamos. Por ejemplo, si nunca dejamos el pecado de la mentira y tus hijos aprendieron de ti a mentir y usted se muere, ese es el pecado que usted le ha heredado. Esa es la herencia que le deja a tus hijos, la mentira. Y así pasa con cada uno de los pecados que hemos heredado a nuestros hijos, como celo, envidia,
robo, odio, rencor, si tus hijos miran todos esos pecados y tus hijos aprenden de ti, entonces eso es lo que tú le has heredado al partir. Ellos quedan con ese pecado de mentira, de odio, de celos, de rencor. La mujer viuda fue más sabia que su marido. Clamó ayuda a Dios al no saber qué hacer para solventar su situación, al ver que sus hijos habían heredado la deuda de pecado de su padre. Es importante cuando estamos en situaciones en donde no podemos con nuestras propias fuerzas ser humilde y pedir ayuda a los siervos de Dios. Si no, pidámosela directamente a Dios. ¿Qué nos dice la palabra en Santiago capítulo 5 versículo 13? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Eso nos manda a buscar de Dios. Estamos afligidos, estamos atribulados porque cómo se comportan nuestros hijos, porque les hemos heredado este pecado. Hagamos oración a nuestro Dios. No busquemos ayuda de nadie, o no tratemos de resolverlo nosotros mismos, nuestros problemas. Pidámosle a Dios para que Él resuelva nuestros problemas. Sabemos que para Él nada es imposible. Oremos, clamemos día y noche. Dios nos contestará y nos sacará de esa tribulación. Sigamos con el relato. Sale en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 2 que dice: y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. La palabra haré que utiliza la Biblia es la palabra hebrea asá, que significa obligación. O sea que Eliseo, al preguntarle a la viuda, ¿qué te haré yo?, reconoce que es obligación de él resolverle a la viuda, porque Dios cuida a la viuda. Sale en Santiago capítulo 1, versículo 27, que dice así la palabra: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y quedarse sin mancha del mundo. Esto estaba haciendo Eliseo, visitando a la viuda en su tribulación. También sale en Isaías capítulo 1, versículo 17, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Entonces Eliseo se acordó que para Dios es importante amparar a la viuda y lo tomó como obligación. Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Ella le contestó, ninguna cosa importante tengo en mi casa, sino una vasija de aceite. La viuda reconoce que en su casa tenía lo más importante, que era el aceite. Además de que el aceite era símbolo de bendición y prosperidad y riqueza en la Biblia, tiene un significado simbólico y divino. Representa el Espíritu Santo y su accionar. Todo eso sabía la viuda que tenía en su casa. Eliseo le dio lo que tenía, porque si no tenemos ayuda material, se le ofrece el espiritual, como hizo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 6, que dice así la palabra: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, ambos estaban probando la fe de la persona atribulada. Dios prueba la fe en cada tribulación para ver si confías en Él o no, si crees en su poder, que Él todo lo puede. Eliseo prueba la fe de la viuda diciéndole en Segunda de Reyes capítulo 4, versículos 3 y 4, que dice así la palabra: ve y pide vasijas para ti prestada de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y échal en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. La viuda hizo lo que le mandó hacer el profeta Eliseo. Sale en Segunda de Reyes capítulo 4, versículos del 5 y 6, que dice así: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Si miramos, la viuda era la administradora del aceite. El aceite fluyó por la fe de la viuda y no dejaba de fluir, que ella pide más vasijas, en donde el hijo le contesta que no hay más vasijas. Dios siempre nos da del aceite hasta que nuestra copa rebose.
Cuando tenemos esa pasión y ansiamos, ¿verdad?, el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, y estamos en la búsqueda de la presencia de Dios, estamos en la búsqueda de Dios, entonces el Señor nos mira y nos hace rebosar nuestra copa. Sale en el Salmo 23, versículo 5. En cada hogar cristiano siempre hay uno en donde fluye el aceite, o sea, el Espíritu Santo, y ese es el encargado de administrarlo a las demás vasijas. Vemos que nos dice al final el versículo 7 de Segunda de Reyes, capítulo 4. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. La viuda pagó a sus acreedores y sus hijos quedaron libres, no fueron esclavos, porque vivieron de lo que quedó del aceite. Esa frase, vivir de lo que quede, es que debemos vivir del aceite, que simboliza el Espíritu Santo. Al vivir ellos del aceite, que es el Espíritu Santo, este los fue limpiando a ellos y a sus hijos, a ella y a sus hijos, dejándolos libres de pecado, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Sale en Juan capítulo 16, versículo 8. Ya no somos esclavos del pecado porque vivimos con el Espíritu Santo. Vamos a estudiar 3 calidades de aceite según su preparación. La extracción de aceite de olivo de más alta calidad se obtenía estrujando el olivo maduro en un mortero. 2. El aceite de segunda calidad se obtenía presionando los olivos con una prensa, o sea, el olivo que ya fue estrujado con el mortero. 3. El aceite de tercera calidad se obtenía calentando lo que quedaba del olivo y se volvía a presionar en la prensa. Esto nos enseña que qué tipo de aceite estamos administrando a nuestros hijos. El de tercera calidad, dándole mal ejemplo, no dejándote limpiar por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, haciéndoles esclavos del pecado, como hizo el siervo, dejando a sus hijos endeudados de pecado. Tenemos la segunda calidad, corrigiendo unas cosas, unos pecados y otros no, haciéndolos esclavos de algunos pecados y de otros no. Tenemos que llenarnos del mejor aceite en la búsqueda del Señor, escudriñando las Escrituras, orando, yendo al templo para ser buenos ejemplos de nuestros hijos, enseñándoles a no ser esclavos del pecado. Es nuestro deber ser de ejemplo para nuestros hijos y enseñarles la palabra, enseñarles a orar, llevarlos al templo, porque Dios nos demandará cómo administramos el aceite o Espíritu Santo en nuestra familia. Nosotros somos sus maestros. Ellos aprenden viéndonos y haciendo lo mismo que nosotros hacemos. De nosotros va a depender que ellos sean esclavos o no del pecado. Y cuando partamos de este mundo, le dejemos de herencia la fe adquirida. ¿Por qué? Por la obediencia de la palabra y del Espíritu Santo. Como nos enseña la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, que dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y dice ahí la palabra, la fe no fingida, una fe genuina, llenando nuestras vasijas diario del Espíritu Santo para tener aceite de primera calidad. Cuando nos vayamos de este mundo, hablen así de nosotros como el apóstol Pablo se está expresando de la abuela Loida y de la mamá Eunice de Timoteo, que le heredaron una fe genuina. Seamos así sabia como esa viuda. Esa viuda fue sabia y buscó de Dios. Tenemos que buscar de Dios cuando miremos que nuestros hijos van peor cada día y que ellos han heredado esos pecados. Tenemos que buscar de Dios. Para que sea Dios del mejor aceite, busquemos, para que sea Dios limpiando a nuestros hijos, limpiándonos a todos de pecado. A veces hay prédicas que la despreciamos porque creemos que el pastor sabe algo de nosotros y decimos, ay, él lo dijo por mí. Y tal vez el pastor no sabe lo que estás viviendo, pero tú rechazas esa prédica y tus hijos miran que estás rechazando al pastor, que estás hablando mal de la prédica. Y entonces, ¿qué aprenden a tus hijos? A hacer lo mismo que usted hace. A hablar mal del pastor, a hablar mal de la palabra de Dios. Eso no debemos enseñarle, eso no debemos heredar a nuestros hijos. Debemos heredar el aceite de mejor calidad. El aceite que menciona la palabra de Dios. El aceite que se usaba en el tabernáculo.
que es el aceite estrujado con el mortero. Ese es el aceite que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Tenemos que ser sabias para guiar a nuestros hijos a la vida eterna y dejarles buenas herencias. Espero les haya gustado. Dios bendiga todo lo que toca en sus manos. Ángeles acampen alrededor de ustedes en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.